Muy buenos días, muy buen día tengan todos ustedes. Hoy, 19 de noviembre del año 2023. Es un gusto poderlos recibir de manera virtual y, bueno, los que nos acompañan aquí no son muchos. Les damos la bienvenida, nos da mucho gusto saber que nos unimos con el propósito de dar gracias a Dios, con el propósito de agradecer todas y cada una de las bendiciones que el Señor nos da. Le damos gracias, infinitas gracias, porque ciertamente un día estábamos perdidos y no lo sabíamos. Estábamos extraviados sin percatarnos de ello. Estábamos condenados a una vida eterna sin Dios. Pero Dios, en su misericordia y conforme a su palabra, dice que Él se revela a todos y cada uno de nosotros de alguna u otra manera con la finalidad, con el único propósito, dice la palabra, de que ninguno se pierda, que ninguno se extravíe, sino que todos vengan a la luz del entendimiento, a la luz del conocimiento, que todos vengan a la vida eterna, en donde Dios reinará por siempre y para siempre. No alcanzamos a entender y a dimensionar lo que esta promesa significa, pero déjeme decirle que es real. En ocasiones podemos pensar que quizás las cosas que nosotros leemos en el instructivo, en el manual que Dios ha dejado, podemos pensar si serán ciertas o no. Dios en ese manual, que conocemos nosotros como el Antiguo Testamento, dejó constancia de los eventos que habrían de suceder algún día. Todos esos eventos se han cumplido conforme a la palabra del Señor. No ha faltado ninguno. En ese libro, en el Antiguo Testamento, Dios tenía que darse a conocer a la humanidad. Y lo hizo, tuvo que seleccionar un pueblo a través del cual quería darse a conocer, para que fuera conocido a todas las naciones. Una de las responsabilidades de ese pueblo era dar a conocer a Dios a todas las naciones. Y en el proceso, en la historia, hay un sinnúmero de promesas que algunos las resumen en más o menos 17 promesas, 19 promesas, 20 promesas. Todas se han cumplido hasta la fecha. El Señor deja constancia en ese libro de que esas promesas se cumplen con base a algo que se conocen como las fiestas del Señor. No son las fiestas de ese pueblo que el Señor escogió. No son las fiestas del pueblo judío. Son las fiestas que el Señor mismo instituyó para que lo reconociéramos, para que lo adorásemos, para que lo alabáramos, para que lo glorificáramos. Ese es el único propósito de haber establecido estas ceremonias. Y básicamente se dividen en dos: las fiestas de primavera, con las cuales estamos familiarizados, aun cuando nosotros no nos percatemos exactamente de la manera en que lo estoy señalando, y otras que se conocen como las fiestas del otoño. En las fiestas de la primavera hay una muy relevante que es la fiesta de Pascua. Nosotros como latinos, como mexicanos, seguramente usted recordará cuando viene la Semana Santa, la Semana de Pascua, y hasta qué punto somos conscientes de lo que se celebra en ese tiempo. ¿Qué es lo que se hace? Para muchos de nosotros, culturalmente, socialmente, para los latinos, implica días de descanso, implica días sabáticos, en los cuales pues muchas personas los toman como un periodo vacacional para distintas actividades.
Pero déjeme decirle que la manera en que nosotros tenemos oportunidad de disfrutar de ese tiempo no es exactamente el tiempo en el que el Señor lo diseñó. El Señor lo diseñó para que fuera un tiempo para el cual nosotros tuviéramos memoria y recordásemos que ese tiempo se celebra el hecho de que el Dios Padre envió a su Hijo como propiciatorio para nosotros. Envió a su Hijo llamado Jesucristo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, no se extravíe. Nuestro Señor Jesucristo dice: más ciertamente tengamos la esperanza bendita de vida eterna. Ese es realmente el motivo de la celebración. Y lo celebramos, pero más allá de celebrarlo, esto es una evidencia de lo que el Señor ya había dicho y que hubo un tiempo en el que se cumplió. Y como eso, hay otra serie de situaciones que se cumplieron. Las fiestas de otoño no se han cumplido. Nadie sabe el tiempo en el que va a ocurrir esto, pero se van a celebrar. Les invito a ustedes a que busquen ahora a través de tantos medios de comunicación qué significan las fiestas de primavera, qué significan las fiestas de otoño del Señor. Y el Señor nos habla. El Señor está más interesado que nosotros mismos en conocerlo a Él que en lo que Él quiere darse a conocer a nosotros. Y Él se da a conocer principalmente a través de su palabra, a través de la palabra de Dios. Eso es uno de los aspectos que celebramos cuando tenemos la oportunidad de reunirnos. Reconocer a este Dios vivo. Porque Dios dice que no es un Dios de muertos, es un Dios de vivos. Y déjeme decirle que el Señor vive y reina. Vive y reina por los siglos de los siglos. Hay tantas cosas por agradecer y en este tiempo yo les invito a que hagan un tiempo de reflexión, de meditación, para pensar cuál es nuestro propósito, en qué pensamos cuando hablamos de nuestros propósitos. Humanamente tenemos propósitos, pero Dios tiene propósitos eternos. Normalmente no los comprendemos ni los entendemos, pero Dios quiere que podamos entenderlos y comprenderlos. Dios quiere, porque en la medida que nosotros podemos hacerlo, entonces nuestra expectativa de vida cambia en el día a día. Nuestra expectativa de las cosas, lo que esperamos, lo que deseamos, la manera en que vivimos, cambia radicalmente. Le damos gracias al Señor por tan maravillosas promesas, por tan extraordinarios cumplimientos. Le damos gracias al Señor porque Él ha dispuesto una manera de que un día podamos vivir en su presencia eternamente. Mientras eso ocurre, el Señor no nos ha dejado solos. La palabra del Señor dice que nos ha dejado a su Espíritu Santo. Y la función del Espíritu Santo tiene objetivos muy bien señalados. El principal de ellos es precisamente ayudarnos a comprender, ayudarnos a entender, a que la palabra del Señor sea revelada en nuestras vidas. Y en la medida que es revelada, nuestra comprensión de las cosas cambie sustancial y radicalmente. Esa es la obra del Espíritu Santo. Nadie por sí mismo puede decir: muy bien, a partir de hoy he escuchado un mensaje, a partir de hoy he hecho algunas exclamaciones y a partir de hoy soy diferente. Eso no ocurre de esa manera. Tiene que venir un cambio, una transformación interna
profunda de nosotros. Y esa transformación es obra del Espíritu Santo. Es obra del Espíritu Santo. Pero ciertamente nosotros debemos desearlo. Nosotros debemos anhelarlo para que eso se cumpla conforme a los propósitos de Dios para nuestra vida. Note entonces que hay tantas cosas por las cuales tenemos que agradecer el día de hoy, pero principalmente por la misericordia de Dios, el cual desea que ninguno de nosotros se pierda en la eternidad, sino que vengamos a vida, conjuntamente con el Hijo, a una morada eterna, en donde su palabra dice que Él mismo nos cuidará, nos pastoreará, nos protegerá. Espero que este entendimiento venga a ustedes de la misma manera en que Dios nos permite tenerlo en el día a día. Gracias, Señor. Gracias, gracias, gracias. Ahora te pedimos que precisamente, Señor, tu Espíritu Santo sea el invitado principal en esta media mañana, mediodía, para que nos revele las cosas que tú tienes que decirnos. Gracias, Señor. Debo manifestar, Señor, que hay una tremenda responsabilidad, por lo que yo te pido que cuides mi pensamiento, que cuides mis labios, para que no sean expresiones humanas, emociones humanas, las que nosotros compartamos el día de hoy, sino que sea únicamente tu bendita y preciosa palabra. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Bien, y como lo hemos estado haciendo en cada reunión, vamos a proclamar la palabra de Dios como primer punto. La proclamación ya la tienen ustedes, y en esta proclamación el Señor mismo, porque está extraído, son extractos de los versículos bíblicos, el Señor mismo pone lineamientos, pone una directriz, pone los puntos para que nosotros lo reconozcamos a Él, lo adoremos a Él y le agradezcamos a Él. Nada viene de nosotros, nada. Aún en eso, el Señor tuvo cuidado para que las cosas que nosotros tuviéramos que expresar con nuestra boca fueran conforme a lo que Él desea. Gracia y paz de Dios para todos ustedes. Gracia y paz de Dios nuestro Padre y Padre de nuestro Señor Jesucristo, ante el cual el día de hoy doblo mis rodillas. Ante nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia que está en los cielos y en la tierra, y que gracias a Él, gracias a nuestro Señor Jesucristo, sé que hoy tengo herencia de las riquezas de Dios en gloria. Y esas riquezas en gloria tienen como propósito el que yo reciba el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, para que una vez que el Espíritu de Dios venga sobre cada uno de nosotros, yo sea fortalecido con poder en mi hombre interior. Y el ser fortalecido con poder en el hombre interior no es de ninguna manera para mis deleites, para mis deseos, para mis emociones, para mis concupiscencias. No es para eso, sino ese poder del hombre interior es para que nuestro Señor Jesucristo habite en nuestros corazones,
por la fe, por la fe, por la fe en la cual soy fortalecido, soy arraigado y soy cimentado en amor. Y una vez que he sido arraigado y cimentado en amor, cuando soy arraigado y cimentado en amor, entonces soy capaz de comprender el amor de nuestro Señor Jesucristo. Ese amor que sobrepasa todo entendimiento, sobrepasa todo conocimiento, y al poder tener acceso a ese entendimiento y a ese conocimiento, entonces soy consciente de que estoy siendo llenado con la plenitud de Dios. Y al tener la plenitud de Dios, comprendo que Dios es poderoso. Dios es poderoso. Dios es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que yo pueda comprender o entender, mucho más de lo que yo pueda pedir. Y esto no de nosotros, sino a través del poder de Dios. Por eso, la consecuencia que tiene que venir ante esto es que yo pueda decirle al Señor: Señor, yo en ti confío. Yo en ti confío y te bendigo, oh Dios, con toda mi alma, y clamo a ti con todo mi ser, y estoy convencido, tengo la seguridad total y completa de que no seré avergonzado, porque mi confianza está en ti. Tú me enseñas y me muestras tus sendas de amor y de justicia. Tú, oh Dios, amas la verdad y en secreto, en la intimidad, me haces comprender sabiduría, me das entendimiento y me limpias de todas mis culpas, me limpias de todos mis pecados y vengo a ser más blanco que la nieve. Me consuelas cuando tú hablas a través de tus versos y de tus salmodias. Y cuando tú hablas a través de tus versos y salmodias, me consuelas, me exhortas, me fortaleces, y tú haces que mis huesos que se encuentran abatidos se recreen y se fortalezcan. Tú me enseñas camino y verdad. Tú eres el Dios de mi salvación. Tú eres el Dios de mi salvación. Tú eres el Dios de mi salvación y yo espero confiado en ti todo el día. Tú tienes memoria de mí en el día a día, conforme a tu gran misericordia. Me enseñas que olvidas mis transgresiones y mis pecados, y sé que han sido perdonados por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a través del cual me has dado a conocer tu verdad y tu pacto. Y hoy sé que tu palabra es verdad y que tus ojos están sobre mí de día y de noche. Gracias, Señor. Gracias. Gracias porque yo sé que tú tienes misericordia de mí en el día de mi angustia y de mi aflicción. Y tú me tomas, me levantas, me sostienes. Tú eres el que sana todas mis dolencias, el que guardas mi alma y el que me libera. Integridad y gratitud me guarden
todos los días de mi vida. A ti sea toda la gloria, todo el poder, todo el reconocimiento, todo el loor. Amén. Les invito a proclamar esta palabra durante el resto de la semana. Créame que va a ser un bálsamo para todos y cada uno de ustedes. Si usted está pasando por situaciones de aflicción, créame que le va a reconfortar. Si usted está esperando una palabra de esperanza, esto le va a traer esperanza, el proclamar la palabra de Dios. Si usted está esperando una palabra de sanidad, apodérese de esta proclamación, apodérese de la palabra de Dios. Y como una medicina que se toma 2 veces al día, 3 veces al día, asimismo tome la palabra de Dios 2, 3, 4 veces al día y tenga la certeza de que usted verá la gloria de Dios en su vida. Le damos gracias al Señor. En nuestro mensaje pasado hablamos acerca de que si una vez que hemos conocido y estamos conociendo al Señor, este entendimiento y este conocimiento marca un antes y después. Antes de conocer al Señor y después de conocer al Señor. Esto marca una pauta en nuestras vidas. Esto marca un antes y después. Porque si esto no marca un antes y después, simplemente nos convertimos en una sociedad religiosa. Dios no tiene que ver con ninguna religión, la que usted señale. Dios no tiene que ver con ninguna religión. Dios tiene que ver en una comunicación personal, en un trato personal con cada uno de nosotros. Y al tener un trato personal, ocurre un proceso a través del cual nosotros nos damos cuenta de que el Señor nos conoce. Pero lo más importante es que nosotros empezamos a conocer a Dios. Hay una expresión que me llamaba la atención hace algunos años, en el cual había una exhortación y una invitación, en la cual se decía, tenemos que conocer la palabra de Dios, tenemos que conocer la palabra de Dios, y está bien. Pero la reflexión de repente era, ahora, una vez que conoces la palabra de Dios, ahora conoce al Dios de la palabra. Ahora conoce al autor. Ahora conoce al autor intelectual que envió esa palabra. Y es algo completamente distinto el conocer a Dios. Pero hay que marcar un inicio. Y el inicio es empezar a conocer la palabra de Dios, atesorarla, creerla, proclamarla. El Señor es el que hace la obra a través de su Espíritu en nosotros. Y este conocimiento, esta palabra tiene que ir produciendo en nosotros un cambio. Y este cambio tiene que reflejarse en nuestro carácter. Puntualizamos algunas cosas, algunos puntos en los cuales el carácter de nuestro Señor Jesucristo, los valores de nuestro Señor Jesucristo que marcaron su vida, que reflejaron cómo era su vida y sus enseñanzas, eran, si usted recuerda, hablamos el amor, la humildad, la paciencia, la justicia, la compasión, la integridad, la obediencia a Dios, el perdón y sabiduría. Estas características marcaron la personalidad de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo adquirimos nosotros estas características? ¿Cómo estas características conforman nuestro carácter conforme a la palabra
del Señor, conforme a la personalidad de nuestro Señor Jesucristo. El primer paso, lo señalamos, es creer en nuestro Señor Jesucristo. Creer en nuestro Señor Jesucristo. Ese es el primer paso. Y cuando usted decide creer en nuestro Señor Jesucristo, inmediatamente el Espíritu de Dios viene para sellar ese pensamiento, para traerle convicción de que esto es así. Y una vez que usted empieza a tener entendimiento, empieza a tener convicción, lo siguiente que tiene que venir es darse cuenta de que quizás la manera en que hemos vivido hasta este día no tiene nada que ver con el reino de Dios. Nos damos cuenta de que muchas de esas cosas no están dentro del agrado ni de la voluntad de Dios. En la palabra de Dios se expresa: todos mentimos, todos engañamos, todos adulteramos, todos nos aprovechamos del prójimo, todos buscamos nuestro propio beneficio, todos buscamos de alguna manera tratar de sobresalir sobre el resto de los demás. Pero cuando nosotros conocemos a Dios, entonces tenemos que ir delante de Él para arrepentirnos y pedirle perdón. Arrepentirnos y pedirle perdón. Y en la medida que esto ocurre, el Señor sigue trabajando, y lo que empieza a traer en nosotros a través del conocimiento de su palabra es aumentar nuestra fe. Al aumentar nuestra fe, por consecuencia, la palabra de Dios dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Bueno, yo tengo mucha fe. No, la fe viene, no es algo que tengamos. Tenemos un poco de fe, pero no es suficiente. La fe viene por escuchar, y el escuchar la palabra de Dios. ¿Cómo escucha la palabra de Dios? Leyéndola en voz alta, proclamando la palabra de Dios. Por eso empezamos diciendo, insistiendo: proclame la palabra de Dios, proclame la palabra de Dios, proclame la palabra de Dios de mañana, de tarde y de noche, porque esto va a alimentar el espíritu que ya mora en usted y lo va a empezar a fortalecer. Y en la medida que es fortalecido ese espíritu, usted podrá librar las batallas del día al día, no importa cuáles sean. Dice la palabra del Señor que ninguna prueba que no podamos superar o soportar nos ha venido. Ninguna. Y que con cada prueba viene la salida. Eso es la misericordia de Dios. Con cada prueba viene la salida. Confesemos a nuestro Señor Jesucristo, creyéndolo en nuestro corazón y confesándolo con nuestra boca, de acuerdo al libro de Romanos. Y una vez sucedido esto, empezaremos a experimentar la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Esto se conoce como el nuevo nacimiento, el nacer de nuevo. Decía un hombre de la clase religiosa, nuestro Señor Jesucristo: ¿Cómo puede ser esto de nacer de nuevo? ¿Acaso un hombre puede meterse al vientre de su madre y volver a nacer? Nuestro Señor Jesucristo amorosamente le decía: ¿cómo tú, siendo maestro, me dices estas cosas? Cuando tú deberías de saber qué significa nacer de nuevo. Nacer de nuevo significa que has muerto al viejo hombre y que ahora te estás renovando día a día. Sigue siendo tu mismo cuerpo, sigue siendo tu misma estructura, pero tu pensamiento y tu corazón ahora es un pensamiento y un corazón que ama a Dios, busca a Dios, se quebranta ante Dios, busca hacer su voluntad, busca agradarlo, busca alabarlo, busca glorificarlo, busca reconocerlo en todos sus caminos. Eso tiene que ver
con el nacimiento. El Señor lo hace a través de su Espíritu. Y viene todo un proceso que se conoce como el bautismo. Alguna vez lo hemos tocado, quizás en algún momento podríamos retomar, porque no solamente es un bautismo. Cuando Juan el Bautista bautiza a nuestro Señor Jesucristo en las aguas del río Jordán, nuestro Señor Jesucristo le dijo: conviene que así lo hagamos, conviene que así lo sigas haciendo. Juan el Bautista decía: ciertamente y a la verdad yo bautizo en agua, pero un día vendrá aquel que los bautizará en fuego. Y no es que nos apliquen fuego literalmente, hablaba de un fuego que no consume, hablaba del fuego del Espíritu Santo. Ese es el bautismo. Hay un bautismo en nuestro Señor Jesucristo. Y hay una serie de situaciones puntuales que quizás retomemos en alguna otra reunión. Finalmente, todo esto es para tener una vida de obediencia. ¿Una vida de obediencia en relación a qué? En relación a la voluntad de Dios. Vivir una vida de obediencia conforme a la voluntad de Dios. Y eso se va consiguiendo, como acabo de decir, en la medida que el Espíritu Santo vive en nosotros y en la medida que el Espíritu Santo nos conduce, nos guía y nos ayuda a vivir de acuerdo con los principios de Dios. No de acuerdo con nuestras normas sociales, no de acuerdo con nuestras reglas, no de acuerdo con las reglas del hombre, no de acuerdo con las reglas de la sociedad, conforme a los principios de Dios. Dice Romanos, en la carta de Romanos, en el capítulo 8, versículo 9, mas ustedes, no viven ya según sus emociones, según sus deseos, según sus vanos pensamientos, sino que ahora viven por el Espíritu de Dios. Si es que el Espíritu de Dios está en ustedes. Porque si el Espíritu de Dios no está en ustedes, si el Espíritu de Dios no está, entonces el Espíritu de nuestro Señor Jesucristo no está ahí y por lo tanto no le pertenece. Oremos y pidamos pues que el Señor nos fortalezca, nos bautice con su Espíritu Santo para que estas cosas sean cumplidas. Eso es recapitulando un poco en relación a nuestra reunión pasada. Ahora le pido por favor que me acompañe al libro de Corintios, el libro 1 de Corintios a partir del capítulo 2 y vamos a tomar a partir del versículo 6. Dice: sin embargo, recuerde que es el apóstol Pablo el que está hablando a la ciudad de Corinto. Por eso se llama la carta a los Corintios. Y no le está hablando a toda la ciudad de Corinto. Pablo le está hablando a las iglesias de Corinto, a aquellos que han empezado a caminar en el conocimiento y en el entendimiento de la palabra de Dios. Y Pablo dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Pablo se está refiriendo a aquellos que están buscando la palabra, a aquellos que quieren conocer más, a aquellos que están entregando su vida pidiendo que el Señor los capacite, les muestre, les revele su palabra. De eso es de lo que está hablando. Y dice: hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, sabiduría no del mundo. Hablamos de la sabiduría no basada en los principios que gobiernan este mundo, que ciertamente este mundo muere día a día sin la presencia de Dios. Mas lo que hablamos, dice Pablo, mas lo que hablamos es sabiduría de Dios
en misterio. Hay una diferencia entre la sabiduría del mundo y la sabiduría que Dios da a través de la revelación de su palabra. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta. Sabiduría que Dios predestinó desde antes de los siglos para nuestra gloria. Antes bien, como está escrito, dice Pablo, cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, ni han subido en corazón de hombre, esas cosas son las que Dios ha preparado para los que le aman. Repito, cosas que ojo no ha visto aún, que no ha escuchado y que no suben del corazón del hombre. Recuerde que la palabra de Dios dice que del corazón del hombre sin el conocimiento de Dios, no puede venir nada bueno. Porque ahí se albergan todas las emociones del ser humano. Y esas emociones no pueden estar alineadas a la voluntad de Dios. Dice la palabra de Dios, a la verdad todos mentimos, a la verdad todos engañamos, a la verdad todos adulteramos, a la verdad todos fallamos. Pero cuando ese corazón es transformado por el Espíritu de Dios, por la palabra de Dios, ese corazón se convierte en un corazón que ahora tiene el fruto de lo que Dios quiere que tenga. Y ahora lo que va a salir de ese corazón es alabanza y agradecimiento a nuestro Creador día a día y de continuo a continuo. Pablo nos exhorta y dice, den gracias en todo y por todo. Y esto se traduce en el hecho de decir, gracias Dios, gracias Dios, gracias por la vida, gracias por el descanso, gracias por el sustento, gracias por el alimento, gracias por el cobijo, gracias Señor porque tú nos das aún para ser un canal a través del cual podemos bendecir a otros. Gracias, 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 gracias. Sabe que sabe que Dios ama el corazón agradecido. Esforcémonos en el día a día por tener este corazón. Un corazón que pueda agradecer en todo y por todo. Y es una lucha para todos nosotros. Conozco personas, muy buenas personas, excelentes personas, incluso personas que conocen la palabra de Dios, cercanos a nosotros o no cercanos, conocidos, que voy a poner un ejemplo con reservas, que en el día a día conocen la palabra de Dios y minutos después, cuando son influenciados por las noticias del mundo, por ejemplo, por cosas de la política, voy a ser específicos, por ejemplo, por situaciones de liderazgo en este país, uno puede ver que hay una transformación en ellos, en los cuales empieza a haber irritabilidad, enojo, molestia, insultos incluso contra las autoridades máximas de este país. Y de ninguna manera estoy diciendo que estas autoridades necesariamente actúen conforme a la voluntad de Dios, que quizás no lo conozcan. Aquí el punto es cómo dejamos que eso nos afecte. Y cuando eso nos afecta, lo siguiente que viene de nuestra boca y de nuestro corazón es: todo está mal, todo está peor, estamos peor que antes, ahora hay más cosas terribles, lo que está sucediendo. El Espíritu Santo tiene que obrar en ese momento, tiene que venir como
como un golpe sobre nuestra cabeza que nos haga recapacitar y entender para apartarnos de esos pensamientos, para apartarnos de esas emociones que no nos van a dejar nada bueno. Lo único que nos van a dejar es enojo, frustración, rebeldía. Y de nuestra boca van a salir expresiones que no tienen nada que ver con la palabra del Señor. Ciertamente, la palabra del Señor da exhortación para de alguna manera indicarnos cuál debe de ser nuestra postura, incluso ante situaciones como estas. El Señor emplea expresiones como vosotros sois luz y sal de esta tierra. Pero si la sal perdiere sus propiedades, si la sal perdiere su sabor, entonces la sal ya no sirve para nada más que para ser echada fuera en el mundo y ser pisoteada por los hombres. Y empieza diciendo, ustedes son la luz y la sal de este mundo. En otras palabras, aquellos que han conocido la palabra de Dios, que se han deleitado en la palabra de Dios, que su confianza empieza a aumentar en la palabra de Dios, estas personas nos convertimos en la sal de la tierra. Y hay una función que tiene que llevar a cabo esa sal, y es impedir o retrasar el proceso de corrupción que ocurre normalmente, socialmente, biológicamente, de manera humana. Eso ocurre. Pero si nosotros somos la sal, esa corrupción puede ser dilatada, puede ser retardada. Nuestro Señor nos exhorta y nos dice que de tu boca solamente salgan palabras de bien, palabras de bendición, palabras de ánimo, palabras de exhortación. Y cuando haya que expresar palabras para que personas se vuelvan de sus malos caminos, el Señor nos enseña, el Señor nos muestra la manera de hacerlo. Y el primer paso para hacerlo es orar. Orar por aquellos que no conocen al Señor, orar por aquellos que están perdidos, pero orar pidiéndole al Señor que el Señor se les presente en sus vidas y que tengan un cambio, porque si ellos tienen un cambio, esto va a impactar en su sociedad. Esa es la sabiduría que viene de lo alto. Esa es la palabra que Dios revela a través de su Espíritu. Dice la Escritura en 1 Corintios 2:10, porque el Espíritu todo lo escudriña completamente, no hay nada que quede oculto, todo lo escudriña, todo lo profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el Espíritu que se encuentra dentro de él conoce las cosas del hombre. Porque nadie conoce estas cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios que mora en nosotros. Si es que el Espíritu de Dios mora en nosotros, si es que le pertenecemos a Cristo, si es que lo hemos declarado como nuestro Señor y Salvador, porque si el Espíritu de Dios no mora en nosotros, si el Espíritu de nuestro Señor Jesucristo no está en nosotros, nosotros no somos de Cristo y por consiguiente no somos de Dios. Entonces, ¿de quién somos? Somos del mundo. Somos personas en ignorancia, somos personas en obscuridad, pero el Señor quiere que todos vengan a la luz del entendimiento. 1 Corintios 2:12 dice, y nosotros, los que han conocido la palabra,
los que empezaron a crecer, los que empezaron a caminar, los que empezaron a ser preparados, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. Y si usted está recibiendo el espíritu de Dios, debemos actuar como hijos de Dios, no como hijos que no son hijos de Dios y que le pertenecen al mundo. Es Dios el que lo ha concedido. Primera de Corintios 2:13 dice, por lo cual también hablamos, note, por lo cual nosotros hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu Santo, acomodando lo espiritual a lo espiritual y lo terrenal a lo terrenal. Porque ciertamente el hombre que no conoce a Dios, porque ciertamente el hombre en el cual no habita el Espíritu de Dios, no puede percibir las cosas que vienen de Dios, no puede percibir las cosas espirituales, porque no las entiende, porque parecen una locura, porque no las puede entender, porque las cosas espirituales solamente se entienden de manera espiritual. Porque ¿quién conoció la mente de nuestro Señor Jesucristo? ¿Quién? ¿Quién conoce la mente de Él? Los que están conociendo la palabra, los que están siendo instruidos, los que tienen el deseo de conocer más a Dios, ellos han empezado a tener la mente de nuestro Señor Jesucristo. Hace unos días hablaba con un colega muy joven y yo le decía que hay una serie de situaciones, de proyectos con los cuales todos tenemos proyectos, todos tenemos deseos todos los días y nos esforzamos y a veces nos preguntamos por qué no vemos el resultado, por qué no obtenemos lo que esperamos. Pero cuando usted se está esforzando y las cosas no se dan, uno debe de hacer un alto si está buscando a Dios. Si no está buscando a Dios, olvídese de esto. Pero si usted está buscando a Dios y usted está esforzándose por lograr un objetivo determinado y las cosas no se dan y usted sigue esforzándose, sigue tratando y las cosas no se dan, debe de haber un tiempo para que usted haga un alto en el camino y preguntarle al Señor, Señor, ¿esto es espiritual? Si es espiritual, si esto es espiritual, Señor, entonces ayúdame. Señor, entonces obra tú. Entonces, Señor, abre caminos donde yo no puedo verlos. Entonces, Señor, dame recursos donde yo sé que humanamente no los existen. Si esto es espiritual y hay alguien que debería de estar obteniendo una mejoría ante una situación determinada y no lo está consiguiendo, entonces, Señor, voy a detener todos los recursos, porque si esto es espiritual, Señor, entonces tócame, entonces líbrame, entonces sáname. Y quiero que sepa una cosa, si es espiritual y usted clama al Señor, el Señor lo va a sorprender. El Señor lo va a sorprender de una manera que para nosotros naturalmente no es comprensible, porque la mente humana naturalmente no puede entenderlo. Pero cuando usted camina en el Señor espiritualmente, si usted ha empezado a ser instruido en la palabra de Dios, por supuesto que usted lo va a creer. Hay una pregunta que siempre les hago a ustedes y les pregunto, ¿usted cree que alguien que nos avisan ahorita que acaba de morir y nosotros llegamos y decimos, ¿cuánto tiempo ha pasado? No, pues tiene como media hora y ya no respira. Y yo les pregunto, ¿usted cree que esa persona puede volver a respirar y abrir los ojos y levantarse?
La mayor parte de las veces quizás no me contestan con palabras, pero mueven la cabeza como diciendo, no, pues no es posible. Algunos dicen, no, pues ¿cómo va a ser posible eso? Esa es la mente natural. Esa es la mente que no puede alcanzar a entender que espiritualmente es posible. Espiritualmente es posible. Y ya lo he comentado aquí. El Señor me ha permitido conocer 3 o 4 personas que han muerto y están vivas. Y son personas que le sirven al Señor. Son personas que buscan al Señor. Y ese testimonio no es para decir, a mí Dios me hizo esto, a mí Dios me hizo otro, seguramente soy un escogido de Dios, seguramente Dios tiene un propósito para mi vida. Dios tiene un propósito para todos, para todos. Dice que Dios no ha desechado a nadie de una u otra manera, pero para poder entenderlo tengo que caminar y tengo que aprender y tengo que conocer la palabra de Dios y tengo que decirle a Dios que envíe de su espíritu y que me selle con su espíritu y que su espíritu trabaje en mí permanentemente. De eso estamos hablando. Esa es la importancia de poder conocer cuál es la mente de Dios. ¿Cuáles son los pensamientos de Dios? En la Escritura dice, porque mis pensamientos son más altos que sus pensamientos y mis caminos no son sus caminos, sino son mis caminos. Pero no quiere decir que están excluidos para ser conocidos. ¿Quién los puede conocer? Aquel, dice, aquel que me busca, aquel que busca mi palabra, aquel que busca mi presencia, aquel que busca tener intimidad conmigo, aquel que cree. Para Él están reservadas estas cosas en la comprensión y el entendimiento que el resto del mundo no puede entender. Por eso dice que para el mundo son locura porque no lo entienden. Las cosas espirituales deben discernirse espiritualmente. Puntualizo. 1 Corintios 2, 16, 16, que es lo que acabamos de leer. La sabiduría, cuando usted conoce a Dios, la sabiduría que sale de su boca, la sabiduría que hace que los demás noten que algo está pasando en usted, que algo está pasando en su casa, que algo está pasando en su vida, que algo está pasando con su familia, que algo está pasando con sus hijos. Esa sabiduría no es del mundo, ni de líderes mundiales. Esa sabiduría es de Dios. La sabiduría de Dios ciertamente es un misterio para aquellos que no pueden comprender, no pueden entender y que no tienen el conocimiento ni el deseo de conocer a Dios. Esa sabiduría es la que Dios ha preparado para aquellos que le aman, para aquellos que le buscan. Está accesible. Dios dice que es para todos. Dios no tiene sus escogidos y dice, usted es un escogido de Dios, a usted lo escogió Dios. Dios nos da la oportunidad a todos, pero somos nosotros mismos los que nos saboteamos, somos nosotros mismos los que nos descartamos. Está abierto para todos, pero usted tiene que creerlo. Tengo que estar convencido en el día a día. Cuando usted dice, yo soy un hijo de Dios, tiene que estar convencido de que está teniendo la palabra de Dios todos los días frente a sus ojos, en sus oídos, en su corazón, en su mente. Entonces usted puede decir, soy un hijo de Dios, porque creo que nuestro Señor Jesucristo es el Hijo de Dios y Él es el único camino para llegar al Padre. Él es el único camino para tener vida eterna, vida en abundancia. Él es el único camino. Dios envía su Espíritu y su Espíritu escudriña absolutamente todas las cosas, todas. Y nos capacita y nos hace comprender las cosas espirituales. Por eso dice, las cosas espirituales
Solamente a través del Espíritu pueden entenderse. Las cosas que no son espirituales pertenecen a la carne, pertenecen a las emociones, pertenecen al mundo. Pero el mundo y sus deseos no heredarán el reino de Dios. De tal manera que a lo que a nosotros nos toca es presentarnos ante Dios, presentarnos ante Él, dice la Escritura, como un sacrificio vivo y agradable para Dios. No es por obras, no es por hacerme marcas o señales o algo, no. El presentarme como un sacrificio vivo, es decir, Señor, voy a sacrificar las cosas que yo anhelo emocionalmente y que tú sabes porque son comunes a todos nosotros. Y el doblegarlas y ponerlas en un segundo plano para darte lugar a ti, para reconocerte a ti, para glorificarte a ti, para darte gloria a ti, eso es un sacrificio vivo. Y ese acto es un acto que tiene que venir de una decisión nuestra para que el Señor permita que seamos transformados y que esa renovación nos capacite para entender la voluntad de Dios y ser cada día más como el autor y consumador de la fe. Ser cada día a semejanza del varón perfecto. Ser cada día a semejanza de nuestro Señor Jesucristo y poder dominar las cosas que en el entendimiento espiritual podamos entender que nos apartan del amor de Dios y que al hacerlo el resultado va a ser que nosotros seamos personas con un verdadero amor y compasión por los demás. Eso va a condicionar que verdaderamente seamos personas que podamos humillarnos y doblegar nuestros orgullos y por lo tanto servir a los demás a través de la obediencia de la voluntad de Dios, porque en esa medida Dios nos hará comprender y entender que lo estamos buscando a Él, que lo estamos glorificando a Él, que le estamos dando reconocimiento a Él, para que esta expresión con la cual señalamos en la proclamación de que a Dios sea toda la gloria, a Dios sea todo el poder, todo el reconocimiento y todo el honor. Gracias, gracias a Dios. Gracias por el sacrificio de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y gracias por el Espíritu Santo. Señor, dejamos nuestra petición delante de ti. Ayúdanos a caminar y ayúdanos a crecer en tu palabra. Y séllanos, Señor. Séllanos, séllanos con tu Espíritu Santo. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Que Dios los bendiga. Muy buenas tardes.